Este es uno de los libros más amados y apreciados por los creyentes de todos los tiempos, y me refiero al libro de los Salmos. Y el nombre de esta serie que hoy empezamos será Explorando las riquezas de los Salmos. Les voy a dar alguna información introductoria para despertar su interés y su apetito por el libro de los Salmos. La palabra salmo es la traducción de una palabra hebrea que significa canción, porque todos estos salmos se escribieron para ser cantados. Y el título en hebreo en la Biblia judía de este libro significa alabanzas, porque el mensaje global del salterio, y apréndanse esta palabra, salterio es como se le conoce a todo el conjunto de los salmos, a todo el libro se le llama el salterio. ¿Y por qué le titularon alabanzas en hebreo? Porque el mensaje global del salterio es que alabar a Dios debe ser la manera en la que debemos vivir sus hijos, los que lo amamos. Así lo declara el Salmo 34:1. Bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. Este libro ha funcionado como el himnario para el culto congregacional y como el libro de oración tanto para judíos como para cristianos a lo largo de los siglos. Y es una colección de 150 poemas, porque cada uno de los salmos está escrito en verso, no en prosa, son poemas. Y esos poemas expresan una amplia variedad de emociones. Fíjense bien, les voy a mencionar algunas de las emociones y situaciones para las cuales se escribieron los salmos, y por eso es que es un libro tan especial y tan valioso, porque de estas emociones y expresiones y experiencias que voy a mencionar son las que vivimos todos en nuestra vida, y si tú no las has vivido, es cuestión de tiempo nada más, y van a llegar a tu vida también. Aquí vamos a encontrar tanto temas como el amor y la adoración a Dios, como la tristeza por el pecado, la dependencia de Dios en tiempos de aflicción, la batalla entre el temor y la confianza, la gratitud por la protección de Dios, la devoción a la palabra de Dios, la seguridad en la victoria final de los propósitos que Dios tiene para este mundo. Y estos salmos nos van a instruir en cuanto a cómo alabar a Dios, cómo agradecerle a Dios, y nos van a modelar las maneras legítimas o correctas de lamentarnos cuando pasamos por esas situaciones difíciles, de comunicarnos con Dios de una manera franca, de una manera directa, aún en medio del dolor y la tristeza. Los salmos, como hablan de todas estas cosas que son las que enfrentamos en el día a día de nuestra existencia, los salmos nunca dejan de ser relevantes. ¿Por qué? Porque abarcan todo lo que sucede en nuestras vidas. Y hay diferentes tipos de salmos. Los principales son los lamentos, que tienen como meta presentar una situación de conflicto ante el Señor y pedirle que nos ayude. Los himnos de alabanza, que exaltan los atributos de Dios. Los himnos de gratitud, en las que se les da gracias a Dios por su ayuda y su protección. Hay salmos sapienciales que abordan los temas de la sabiduría bíblica. Salmos reales que hablan de la monarquía de los reyes de Israel y del plan que Dios tenía por medio de esos reyes. Salmos históricos que extraen una enseñanza del trato de Dios con su pueblo a través de la historia. Salmos de ascenso, estos son los que cantaban los israelitas cuando iban ascendiendo a Jerusalén para las fiestas que Dios había establecido cada año. Y por último, los salmos de confianza, que guían a los adoradores a confiar más en el Señor en medio de cualquier circunstancia difícil que enfrentemos. El salterio
no voy a decirles cuál es la división, pero nada más para que sepan, se divide en 5 libros. Dentro de los Salmos se encuentran 5 secciones principales y lo único más relevante de esas secciones es que cada una termina con una doxología, con una sección de exaltación del nombre y de la gloria de Dios. Y resumiendo todo esto, les puedo decir que los Salmos constituyen un tesoro invaluable que nos brinda los recursos para relacionarnos con Dios en todo tipo de situaciones que lleguemos a enfrentar. Nos instruyen en cuanto a cómo vivir, en cuanto a las grandes verdades acerca de Dios, que es el gran Rey, en cuanto al gobierno soberano de Dios sobre toda su creación y en cuanto a su plan para reconciliar al mundo consigo mismo por medio de su Hijo Jesucristo. Y cuando lean los Salmos, recuerden esta frase que encontré mientras estudiaba y me preparaba para este mensaje. Es una frase muy importante. Dice cierto autor, los Salmos son la palabra de los salmistas para Dios, porque le estaban hablando a Dios, pero también son la palabra de Dios para nosotros en la actualidad. Ellos se dirigieron a Dios por medio de los Salmos y el Señor nos habla a nosotros por medio de estos benditos poemas. Así que vamos a empezar con el Salmo 1, pero antes de empezar les pido que inclinen sus rostros y vamos a orar. Señor, gracias por dejarnos tu bendita palabra y por dejarnos en ella todo lo que necesitamos en esta vida, aún maneras de hablar contigo y de expresar nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestro desconcierto cuando pasamos por las situaciones más difíciles de nuestras vidas. Gracias, porque aquí está tu verdad y por medio de tu verdad nos alientas, nos consuelas, nos fortaleces, nos sostienes, nos transformas. Gracias por todo lo que tu palabra es y hace en nosotros y a través de nosotros. Ayúdame ahora a comunicar fielmente la verdad que nos dejaste en el Salmo 1 y ábrenos a todos el corazón, la mente, para escuchar lo que tú nos hablarás y para ponerlo por obra, porque te amamos, Señor, y queremos honrar tu nombre. Y en tu nombre pedimos todo esto. Amén. Vamos a leer el Salmo 1, versículos del 1 al 6. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Este primer salmo es como una gran puerta de entrada al todo el libro de los Salmos y nos presenta con absoluta claridad el contraste que hay entre los que viven de acuerdo a este mundo, rechazando a Dios y su palabra, y los que escuchan a Dios para tratar de vivir de acuerdo a sus caminos. Vean cómo lo dice ahí en el primer versículo. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en ella medita todo el tiempo. Lo primero que nos revela aquí el salmista es lo bienaventurada o dichosa o plena que es la vida o que puede ser la vida de ciertas personas. Bienaventurado se refiere a la condición espiritual de aquellos que están en paz con Dios, que están reconciliados con Dios.
al placer y a la satisfacción que se deriva de ello. De esto nos habló el pastor Carlos la semana pasada. Y a diferencia de la felicidad temporal que depende de lo que nos pasa, el salmista aquí está hablando de un estado del ser que se caracteriza por un gozo y una satisfacción que viene de saber que estamos bien con la persona más importante del universo, con Dios, y que no importa lo que nos pueda pasar, seguimos estando bien con Él por la fe en Jesucristo. El versículo 1 también nos dice quiénes son esas personas o cómo viven más bien esas personas bienaventuradas, dichosas. Son las personas que no se asocian o que no se dejan influenciar en este tiempo en el que hay tantos influencers, ¿verdad? No se dejan influenciar por los que ignoran, por los que contradicen o por los que abiertamente se burlan de los caminos de Dios. Y esa clase de personas desgraciadamente abunda en nuestros días. Según Dios, el ser humano dichoso que disfruta la vida plena que solo Cristo puede hacer posible es aquel que no anda en el consejo, ni camina en el camino, ni se asocia y se hace parte de los que rechazan a Dios. ¿Por qué? Porque el consejo de los malos, el camino de los pecadores y la silla de los escarnecedores son tres maneras de ver una misma realidad. Esos tres rechazan a Dios, se oponen a Dios y hasta se burlan de sus caminos. Y noten que ahí hay una progresión que va en aumento, va de caminar según el consejo de esas personas a detenerse en el camino y luego a sentarse junto con ellos. Y esas tres frases nos muestran tres diferentes niveles de alejamiento de Dios, de apartarnos de Dios y de conformarnos a este mundo. ¿Cómo se manifiesta ese alejamiento o ese rechazo de Dios? Primero, aceptando el consejo de este mundo en lugar del consejo de la palabra de Dios. Segundo, siguiendo los caminos de este mundo, practicando lo que el mundo nos dice que hay que practicar en lugar de vivir de acuerdo al camino de Dios. Y tercero, se manifiesta como una asociación peligrosa, una identificación con aquellos que se mofan de los caminos de Dios, porque en este nivel ya eres parte de ellos, por eso te sientas con ellos. Eso implica que ya te identificas con esas personas. Ahora bien, miren, ¿en dónde ocurre esta progresión de cada vez más alejarnos de Dios? Ocurre en tres ámbitos. El consejo ocurre en el ámbito de la mente. Escucho lo que dice el mundo y lo empiezo a considerar, pero todavía no lo hago. Pero el segundo nivel, cuando ya ando en el camino, eso que escuché que viene del mundo y que se opone a Dios, lo empiezo a practicar. El segundo nivel es el nivel de la conducta, del comportamiento. Y el tercer nivel ocurre ya a nivel de la pertenencia. Me hago uno de ellos. ¿Y qué nos está advirtiendo aquí el salmista? Nos está diciendo algo tremendo, que lo que puede empezar como un inocente consejo de alguien que no conoce a Dios y que no le importa a Dios, puede terminar como una vida que ya está en el camino abierto de la destrucción, porque ya pertenece a aquellos a los que no les importa a Dios. Cuando daba clases en la secundaria, y sobre todo en los tiempos de la violencia, que muchos de ustedes se acordarán perfectamente porque nunca se nos van a olvidar esos tiempos, ¿verdad? Me acuerdo que hablaba con los alumnos de este salmo y les explicaba yo a los muchachos de secundaria, porque algunos me preguntaban cuando leíamos a diario de 7 muertes, 8 muertes, 15 muertes, 20 muertes.
Y ellos me decían, profe, pero ¿cómo puede una persona ser tan mala para llegar a matar a otros y quitarles la vida? Y yo les explicaba esta progresión y les decía, escuchen muy bien, esos sicarios o cualquier otro criminal no empezaron levantándose un día y diciendo, hoy voy a hacer algo terrible. Hoy no nada más voy a rechazar a Dios, no, hoy voy a matar a alguien. No, nadie empieza así, una vida de delincuencia y de maldad y de crimen. ¿Saben cómo empiezan? Les dije, empiezan juntándose con alguien que ya vive así, acercándose a ellos y escuchándolos. Primero el consejo, la plática, el estilo de vida y luego imitándolos, caminando en ese mismo camino, porque a lo mejor les ofrecen algo que consideran de valor, les pagan o no sé qué otra cosa puedan considerar de más valor que una vida humana, pero lo hacen. Y en tercer lugar, se hacen parte de ellos y ya no pueden salir. El único que los podría sacar de ese estilo de vida es el Señor Jesucristo. Y cabe aclarar aquí que lo que está diciendo aquí el salmista no quiere decir que los creyentes, los que amamos a Dios, no debemos juntarnos para nada con no creyentes. Eso no es lo que está diciendo. Al contrario, ¿saben qué nos enseña la Biblia? Que debemos tener contacto con los que no conocen a Dios. ¿Pero para qué? Para hablarles del Evangelio, para hablarles de Cristo, para compartirles las buenas nuevas, tanto con nuestras palabras, pero también con nuestras acciones. El Señor Jesucristo nos dejó ese ejemplo. Él se juntaba con pecadores, con prostitutas, con publicanos. La clave es que nos cercioremos que cuando nos juntemos con esas personas que se oponen a los caminos de Dios, nosotros tengamos una influencia en ellos y no ellos en nosotros. ¿Está claro? Eso es a lo que nos está llamando aquí el salmista. Y luego, después de expresar las tres cosas que no hace la persona bienaventurada, el salmista nos dice dos cosas que sí hace, que sí practica todo el tiempo. En la ley del Señor se deleita y en su ley medita de día y de noche, o sea, todo el tiempo. A muchos creyentes les parece difícil entender y practicar esto. ¿Saben por qué? Porque tienen una idea equivocada de lo que es la ley del Señor. Y para ellos la ley del Señor son puros mandamientos negativos, restrictivos. Para ellos la ley del Señor es nada más no toques, no bailes, no vayas, no veas, no te acerques. Pero eso no es la ley del Señor. Claro que hay algunos mandamientos así que están ahí para nuestro propio bien, porque el Señor nos ama y no quiere que cosechemos las consecuencias de algunas cosas. Pero la ley del Señor es más positiva que negativa. De hecho, la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento, en Romanos, creo que es el capítulo 10, ¿saben cómo se resume toda la ley? Toda la palabra, toda la enseñanza de la Biblia se resume con dos mandamientos positivos. Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Es más positiva que negativa. Si creemos esto, porque la ley se refiere a toda la enseñanza de la Biblia, si creemos que es algo que el Señor nos dejó para nuestro bien, algo que nos va a dar sabiduría, y eso lo vamos a ver en otros salmos, nos va a dar aliento, nos va a dar fortaleza, protección, dirección. Todo lo que la Biblia hace en nuestras vidas es para nuestro bien. Si lo creemos de todo corazón, entonces vamos a ver la palabra de Dios como algo deleitable, algo deseable, agradable. Por eso el salmista se deleitaba en ella todo el tiempo. Lo vamos a ver como la bendición que realmente es.
y que la expresa el salmista en otro salmo, en el 119. Vean cómo dice el versículo 97. ¿Cuánto amo tu ley? ¿Por qué? Pues porque es maravillosa. Todo el día es ella mi meditación. Y luego en el 103 de ese mismo Salmo 119 agrega esto, dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Por eso es que hay que deleitarnos en ella. Tan grande es el deleite del salmista, del justo, del que rechaza al mundo. Tan grande es su deleite en la ley del Señor, que en ella medita todo el tiempo, de día y de noche. Y aunque en otras partes de la Biblia se nos manda meditar, ahorita voy a mencionar una de ellas, vean que aquí no se nos presenta esto como un mandamiento. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque experimentar algo como un deleite nos mueve a la acción. No tenemos que ser obligados a que nos digan que hagamos aquello que es un deleite. Un ejemplo, si tú te deleitas en tus amigos, eso te va a mover a querer pasar tiempo con tus amigos. Si tú te deleitas en una canción, eso te va a mover a querer cantarla. Y si tú te deleitas en la palabra del Señor, eso te va a llevar a meditar en ella sin que te lo manden, sin que el Señor te lo tenga que ordenar. Y ahora miren, ¿qué significa meditar? Porque muchas personas no lo entienden. Y en realidad meditar no es tan complicado como nos pudiera parecer. ¿Saben qué es meditar? Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Es pensar a fondo en algo, es reflexionar, es darle vueltas en nuestra mente a las verdades de la palabra de Dios. Este llamado a meditar, también déjenme aclararles esto, es para todas las personas que aman a Dios, no nada más para los pastores o para los líderes o para los que estudian mucho la Biblia, es para todos. Incluye, fíjense que incluye el llamado a meditar, incluye que cuando enfrentemos cualquier situación difícil o inesperada o extraordinaria en nuestras vidas, lo primero que pensemos no es: ¿dónde encuentro ayuda aquí en la tierra para que alguien me saque de esta situación? No. ¿Saben qué incluye el meditar? Que cuando enfrente una situación difícil y extraordinaria, lo primero que piense es: ¿qué dice Dios? ¿Qué dice su palabra de esta situación y cómo la puedo enfrentar de acuerdo a su verdad, de acuerdo a su sabiduría? En Josué 1:8, que se los voy a leer en esta, yo me lo sé en la Reina Valera, pero aquí dice un poquito diferente. En Josué 1:8 nos habla de lo mismo que habla este salmo, pero ahí sí nos dice el Señor que el meditar en su palabra es un mandamiento. Vean cómo lo dice Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. Y luego, a diferencia del salmo, en Josué nos dice para qué hay que meditar día y noche en la palabra de Dios. No nada más para deleitarnos en ella, que sí nos vamos a deleitar, pero vean para qué hay que meditar en ella. Ahí lo dice Josué enseguida, dice: para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, para ponerla por obra, para obedecerla. Y luego agrega ahí Josué: porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. En la Reina Valera dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero esa prosperidad de la que habla no es prosperidad material, no es prosperidad económica, no. ¿Saben de qué está hablando? De prosperidad espiritual, de que vamos a ser exitosos o que nos va a salir bien la vida, de que vamos a prosperar en lo más importante para lo que Dios nos creó. ¿Y saben qué es lo más importante para lo que estamos todos aquí en esta tierra? Para que se cumplan sus propósitos
en nuestras vidas, eso es tener éxito, eso es prosperar, eso es que todo te salga bien. Y la única manera en la que puede suceder es que medites y te deleites y pongas por obra este bendito libro, porque amamos a su autor. Ahora, eso lo resalta también otro salmo. El Salmo 119 nos enfatiza la importancia de guardar la palabra de Dios para poder obedecerla y para poder meditarla. En otras palabras, ¿saben cuál es el paso más difícil para la mayoría de los cristianos? No es meditar. El paso más difícil es lo que hay que hacer antes de meditar, que es memorizarla, grabarla en nuestra mente y corazón. Porque si nada más meditas cuando la lees, o si nada más meditas cuando vienes a la iglesia el domingo, o si nada más meditas cuando vas al grupo de casa, pues entonces vas a meditar 1 o 2 veces a la semana. ¿Qué pasaría con tu salud física si comes, si te nutres nada más 1 o 2 veces a la semana? Lo mismo pasa espiritualmente. Vean cómo dice ahí el Salmo 119, 9 y 11. Dice el 9: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Y esto se aplica a todos, no nada más al joven, pero aquí es probable que está hablando al joven específicamente, porque en la juventud es cuando más expuestos estamos a manchar nuestro camino, es cuando más necios somos y más fácil nos desviamos del camino de Dios. ¿Y qué dice ahí el salmista? Guardando tu palabra. Y luego en el 11 lo repite de otra manera, dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Cuál es la implicación? Que si no atesoramos la palabra de Dios en nuestra mente y corazón para meditar en ella y aplicarla, vamos a pecar. El pecado nos va a vencer, nos va a dominar. Y déjenme enfatizar otra cosa muy importante que tiene que ver con la meditación. Hermanos, todos meditamos todo el tiempo. Siempre estamos pensando a fondo en algo o en alguien. Y la pregunta es: ¿en qué o en quién piensas la mayor parte de tu tiempo libre? Y el reto, ¿saben cuál es? El reto es que cultivemos el hábito de meditar en los caminos y en las promesas de Dios. Porque si no meditamos en la palabra de Dios, automáticamente vamos a meditar en las cosas de este mundo. Si no meditas en las verdades de Dios, vas a meditar en las mentiras del mundo. ¿Y saben de dónde vienen a veces esas mentiras del mundo? Ya vimos que vienen de los malos con su consejo, de los pecadores con su manera de vivir, su camino, de los escarnecedores que se burlan de Dios. Pero ¿saben de dónde vienen también a veces las mentiras del mundo? De nuestro propio corazón engañoso, y ni cuenta nos damos. Por eso hay que ir a la palabra todos los días, porque la palabra nos revela, nos da luz para ver qué estamos pensando y por qué lo estamos pensando tanto. ¿Por qué nos afanamos y nos preocupamos con cosas que Dios dice que ya no debemos preocuparnos ni afanarnos? ¿En qué meditas más tú la mayor parte del tiempo? ¿En qué se ocupan tus pensamientos? ¿En esas verdades de Dios o en los valores que promueve este mundo? Cuando meditamos en nuestros afanes y en nuestras preocupaciones, aún por cosas importantes, si son afanes y preocupaciones, ¿saben qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo 6? Que no nos afanemos ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido. ¿Y saben qué dijo en Filipenses 4, versículo 6? Que por nada nos afanemos, porque cuando meditamos en nuestros afanes,
ya estamos siguiendo los caminos del mundo, porque así se afanan los que no conocen o no le creen a Dios. Por eso es tan importante entender y aplicar lo que Dios nos está diciendo aquí por medio de este salmo. Y hay muchas razones para aplicarlo y entenderlo bien, pero les voy a dar dos. Una es lo que comentó Juan Calvino, uno de los teólogos más grandes de la historia. Fíjense lo que comentó Calvino sobre este salmo hace 5 siglos. En el siglo XVI dijo estas palabras, escuchen. Dijo, si en los tiempos del salmista, que por cierto los tiempos del salmista son como de 1000 años antes de Cristo, y Calvino está hablando en el año como 1500 después de Cristo. Fíjense lo que dijo, si en los tiempos del salmista era necesario que los fieles adoradores de Dios se apartaran de los impíos para poder mantener sus vidas en el rumbo correcto, cuánto más en nuestros días, cuando el mundo se ha vuelto mucho más corrupto. ¿Qué diría ahorita Calvino si lo dejáramos entrar a Facebook o a Netflix? Y luego agrega, si en aquellos días había que apartarnos de esas personas, dice, ¿cuánto más debiéramos nosotros diligentemente evitar toda asociación peligrosa para no ser contaminados por ella? Y por eso es que en 1 Corintios 15:33 el Señor nos advierte solemnemente, escuchen, y sobre todo los jóvenes, escuchen. Fíjense lo que dice ahí Dios en su palabra, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y otra razón por la que debemos darle a este asunto la atención que merece y responder como Dios nos llama, rechazando los caminos del mundo, es porque ahora es más fácil que nunca escuchar el consejo, detenerse en los caminos y disfrutar sentadotes con los que se oponen a Dios. ¿Por qué creen que es más fácil que nunca? Porque en aquellos años, para escuchar el consejo de los malos, para andar en el camino con ellos o para sentarte con ellos, tenías que ir a donde ellos estaban. Ahora, dice una persona que el equivalente funcional de la silla de los escarnecedores lo tenemos dentro de nuestro propio hogar. ¿Saben qué es? El sillón o el sofá en el que te sientas a ver la televisión, la cual con mucha frecuencia nos distrae de darle a Dios nuestra mejor atención y nos causa daño al llenar nuestros pensamientos de cosas totalmente vanas. Porque ¿de qué nos está llenando casi todo el tiempo? Hay una que otra cosa buena, ¿verdad? Pero casi todo el tiempo, ¿de qué nos llena? De las 3 cosas de las que Dios nos dice aquí, que nos tenemos que apartar de consejo del mundo, caminos del mundo y de lo que el mundo disfruta. Y en la actualidad, hermanos, este problema se ha vuelto aún más grave. Porque en nuestros días la compañía de los que se burlan de Dios con sus consejos y con sus caminos, y todas las cosas no solamente vanas, sino perversas, impuras, contrarias a la verdad, dañinas, que esclavizan y que están destruyendo millones de vidas en todo el mundo, ahora esa compañía de los que se oponen a Dios la traemos en nuestra bolsa todo el día, y algunos hasta duermen con ella. Y si se los quitas, sienten que se van a morir. Y toda esa maldad está a solo un clic de distancia. Las malas compañías que tanto nos corrompen ya no vienen a nosotros en persona,
Ahora nosotros vamos a ellas en pantalla. Pantalla chiquita, pantalla mediana, pantalla grande. Y por todo eso es que este salmo sigue siendo tan relevante y tan urgente en nuestros días. Y por eso debemos pedirle al Señor que nos ayude a responder a lo que nos está diciendo aquí, rechazando y apartándonos de todo consejo, de todo camino, de toda asociación íntima con los que ignoran o tuercen o hasta se burlan de los caminos de Dios. Y que en lugar de hacer eso, pasemos tiempo deleitándonos y meditando en su palabra. Porque a fin de cuentas, solo existen estas dos maneras de vivir. O como justos que aman a Dios, o como justos que aman a Dios y viven conforme a su palabra, o como impíos que rechazan a Dios y su palabra. No existe otra opción. Si tú estás aquí y estás pensando, no, yo no soy de los que, a lo mejor no busco a Dios, no leo su palabra, no busco sus caminos, pero tampoco soy de los que se burlan de Él o lo rechazan. No, yo estoy neutral. No hay punto neutral. No existe esa opción. Jesucristo mismo lo dijo y lo dijo bien claro. Ve cómo lo dijo en Lucas 11:23. El que no está a mi lado, contra mí está. Y el que a mi lado no recoge, desparrama. No te engañes. O vives para el Señor y sus caminos, porque lo amas y porque Él te amó a ti primero, o vives para el mundo y tus caminos que se oponen a los de Dios. Ahora déjenme aclarar algo aquí. Así éramos todos. Ninguno de nosotros vivíamos deleitándonos en la palabra de Dios, meditando en ella todo el tiempo, buscando obedecerlo. Todos vivíamos esclavos al mundo y escuchando su consejo, poniéndolo por obra y disfrutando sus maldades y perversiones en mayor o menor grado. Todos vivíamos así, hasta yo que era muy religioso. ¿Saben quién es el único? El único ser humano en toda la historia que nunca vivió así, Jesucristo. Y este salmo es un retrato de Cristo. Él nunca escuchó, siguió y se deleitó en el consejo de los que rechazan a Dios. Al contrario, para él su deleite siempre fue hacer la voluntad de Dios. Pero quiso tener misericordia de nosotros, porque sabía que por nosotros mismos no podíamos rescatarnos de vivir como esclavos al mundo y al pecado. Y por eso vino a esta tierra a derramar su sangre y a resucitar al tercer día para que los que pongan su fe en Él sean liberados de esta esclavitud. Y si tú estás aquí y te estás dando cuenta que todavía vives para el mundo, para el consejo, para el camino, para la silla de los que se oponen a Dios, pídele a Cristo que te ayude a arrepentirte. Entrégale tu vida a Él y Él te va a regalar su justicia, su obediencia. El Padre te la va a imputar a ti para que ahora podamos vivir como Él vivió cada vez más. Todavía fallamos, todavía escuchamos las cosas del mundo y a veces hasta las disfrutamos, pero ya no queremos hacerlo. Ahora amamos a Cristo y al Padre y aborrecemos al mundo, aunque todavía nos dejamos engañar por él a veces.
Luego ahí en los versículos 3 y 4, después de mostrarnos las maneras opuestas de vivir de los justos y de los impíos, el salmista nos presenta ahora el contraste entre las consecuencias terrenales de los unos y de los otros. Vean el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Todo lo que hace prospera. En esta hermosa metáfora, el árbol representa a la persona y el agua representa la palabra de Dios. Porque así como el agua sustenta la vida del árbol y le permite crecer, así también la palabra de Dios sustenta nuestra vida espiritual y nos permite crecer espiritualmente. Dicho de otra manera, así como el árbol por medio de sus raíces absorbe sus nutrientes del agua, del mismo modo, el que busca a Dios, el justo, el que lo ama, por medio de la meditación de su palabra, nutre, refresca y renueva su alma. Y esto es algo que tenemos que hacer todos los días, no nada más un día a la semana, no nada más de vez en cuando. Una de las cosas que nos causa mucha tristeza como pastores es cuando hablamos con personas que vienen a vernos porque están viviendo situaciones muy difíciles, muy dolorosas, muy complicadas, y los escuchamos y nuestro más grande deseo es ayudarlos por medio de la palabra. Y les preguntamos que cómo está su condición espiritual. Les preguntamos si se han estado nutriendo de la palabra de Dios. Y tristemente, muchas veces nos damos cuenta que no se nutren. Y por eso llega el pecado, llega el mundo, llega el diablo y hace lo que quiere con ellos. Que no siempre viene la aflicción a nuestra vida por nuestro pecado, que quede claro también. A veces el Señor la permite por otros propósitos o para otros propósitos. Pero aquí, el primer beneficio que vemos de un árbol plantado junto a las corrientes de agua es que da fruto. Da fruto no todo el tiempo, pero a su tiempo. En los tiempos determinados por Dios siempre da fruto. Y así como los árboles no dan el fruto para sí mismos, nosotros, el fruto que Dios quiera que demos, ¿saben también para quién lo debemos dar? Para los demás, para el bien de los demás, para edificación de los demás y para que Dios sea exaltado. El siguiente beneficio que se menciona ahí es que este árbol no se marchitarán sus hojas. Y eso significa que aún en tiempos de sequía, en tiempos de adversidad, el justo se mantendrá fiel a Dios, firme en su fe, deleitándose en su palabra y meditando en ella, porque confía en Dios. Y el tercer beneficio que vemos ahí es que en todo lo que hace prospera, que ya lo mencioné, y que se refiere a la prosperidad espiritual. Esta misma metáfora es interesante que aparece en otro libro del Antiguo Testamento, en Jeremías, capítulo 17. Aparece prácticamente igual, pero con algunas diferencias, porque recuerden que Dios nos aumenta nuestro conocimiento, nos da más detalles del mismo tema en otras partes de la Biblia para que tengamos el cuadro completo de lo que Dios nos está diciendo. Y vean cómo lo dice en Jeremías 17:5. Ahí también se presenta un contraste entre los que buscan a Dios y los que no lo buscan, entre los justos y los impíos, pero ahí Jeremías se refiere a ellos como el que confía en el hombre y el que confía en el Señor. Vean cómo dice el versículo 5. Así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Y luego vean el contraste. Estos que acabo de leer aquí, serían los que en el Salmo 1 son los que escuchan el consejo de los malos, andan en el camino de los pecadores y se sientan con los escarnecedores. Y luego en el 7 y 8 de Jeremías dice: bendito es el hombre que confía en el Señor,
cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Noten que los beneficios son exactamente los mismos en Jeremías 17 y en el Salmo 1. Y por lo tanto, podemos deducir que los que se apartan del mundo y de los impíos y se deleitan en Dios y en su palabra y meditan en ella todo el tiempo, también son aquellos benditos. ¿Y benditos por qué? Dice Jeremías, porque confían en el Señor y no en el hombre. Y viceversa, los que siguen el camino y el consejo de los impíos, los que se sientan con los escarnecedores porque rechazan los caminos de Dios, esos son los malditos de Jeremías. ¿Por qué? Porque confían en el hombre y su corazón se aparta de Dios. Y la siguiente pregunta que nos debemos hacer es, ¿cómo somos nosotros? ¿Y está dando nuestra vida fruto en su tiempo? ¿El fruto que puede y que debe dar? ¿Estamos prosperando en todo lo que hacemos? O sea, contribuyendo a que se cumplan los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. En el versículo 4, ahora el salmista, de una manera muy concisa, muy breve, vean que no pierde mucho tiempo con los impíos. Simplemente nos dice qué cosechan los impíos, los que siembran para el mundo y no para Dios. Dice, no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. El salmista declara que la vida de los impíos es tan inservible como la paja o la cáscara que envuelve al grano de trigo. En los tiempos del salmista, cuando llegaba la cosecha, los agricultores pisaban y machacaban el trigo en un piso que habían preparado para ello, arriba de una tela grande. Y cuando hacía poquito aire, aventaban el trigo hacia el aire, hacia arriba, para que la brisa se llevara la paja y se quedaran los puros granos. ¿Por qué? Porque la paja no pesa nada. La paja se la llevaba cualquier viento. Y aquí lo que nos está presentando es que lo mismo va a suceder con los impíos. Su vida no tiene peso en esta tierra, no perdura, no logran nada de valor eterno. Van a pasar y van a desaparecer y van a perecer eternamente. Y el contraste entre el árbol y la paja, fíjense lo que está comparando aquí el salmista. Y preguntémonos, ¿cómo es mi vida? El contraste entre el árbol y la paja es tremendo. Vean por qué. El árbol está firme y estable, bien plantado. La paja se la lleva el viento. El árbol está bien regado todo el tiempo. La paja está totalmente seca. El árbol produce fruto. La paja no nada más no produce nada, no sirve para nada. No se puede hacer nada con ese tipo de paja. Y el árbol está vivo. La paja está muerta. ¿A qué se asemeja más tu vida? ¿Al árbol o a la paja? Un autor expresó lo que son los impíos con estas palabras, dijo, son sin raíces abajo, sin fruto arriba, carentes de todo vigor y frescura de vida, son presa de la más ligera brisa y por lo tanto totalmente inservibles. Y por último, en los versículos 5 y 6,
El salmista nos muestra el contraste entre el destino eterno de los justos y de los impíos. Dice el versículo 5: por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Así como la paja es separada del trigo, los impíos serán separados de los justos en el día del juicio. Y no se sostendrán, porque al vivir para ellos mismos, recuerden cómo viven ellos, al vivir para ellos mismos, para este mundo, para rechazar la gracia de Dios, el amor de Dios, la verdad de Dios, nunca se arrepienten, nunca le entregan su vida a Jesucristo y por lo tanto no pueden ser perdonados y recibir vida eterna. En Mateo 3:12, Juan el Bautista usa esta misma imagen del trigo y la paja al hablarnos del juicio final que el Señor Jesucristo va a ejecutar cuando regrese el día de la parusía. ¿Se acuerdan que lo vimos en Tesalonicenses? Ahí dice así, Mateo 3:12: el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Los justos y los impíos avanzan a destinos totalmente opuestos. Y la razón es por lo que el salmista nos dice en el último versículo, en el versículo 6. Porque el Señor conoce el camino no más de unos, conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Este conoce es un conocer con afecto de parte de Dios, con aprobación. Es un conocer que implica cuidado y protección. En inglés dicen algunas versiones, el Señor, He watches over the way of the righteous. Él vigila y cuida el camino de los justos, porque los ama. Y el Señor Jesús usó este mismo lenguaje para hablar de sus ovejas en Juan 10, 27 y 28. Vean aquí cómo habla otra vez del verbo conocer. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Pero ¿saben cómo les va a decir a los que no se arrepintieron y no le entregaron su vida? A esos les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Por qué? ¿Por qué les va a decir eso? Pues porque los impíos rechazan la palabra de Dios. No quieren entregar sus vidas a Cristo para llegar a ser sus ovejas, a quienes Él conoce y ayuda y cuida, y quienes lo siguen solo a Él. Y como Él es el único que puede salvar y dar vida eterna, como deciden rechazarlo, perecerán y perecerán eternamente. Si aquí hay alguien que al escuchar este mensaje, el Espíritu Santo le está mostrando claramente que también va en el camino a perecer eternamente, lo quiero animar a que se arrepienta, a que le entregue su vida a Cristo hoy mismo, a que le diga: Señor, ya no quiero vivir para este mundo según el consejo y el camino y los deleites de los que te rechazan a ti. Ya no quiero vivir así. Díselo y dile: Cristo, ten compasión de mí, cámbiame. Yo no me puedo cambiar, yo no puedo vivir como tú dices que hay que vivir, pero tú sí viviste así. Quiero entregarme a ti. Cámbiame, recíbeme, transfórmame, perdóname, y te aseguro que Cristo lo va a hacer. Y a lo mejor los que tienen que hacer eso son personas que nos están viendo por medio de la transmisión. Y ahí donde se encuentren también les digo: Cristo te está esperando. Entrégate a Él para que en lugar de que se diga de ti que tu camino perecerá, se diga de ti que tú eres oveja de Cristo y tienes vida eterna. Vamos a orar.